Teleantioquia y El Colombiano presenta en directo foro temático sobre infraestructura y movilidad con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Elecciones 2011. Tu voto decide. Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Teleantioquia y El Colombiano se unen en un ejercicio por la democracia. Continuamos esta noche con los foros temáticos, con los candidatos a la alcaldía de Medellín. El tema para esta noche, infraestructura y movilidad. Recordemos quiénes son los candidatos a la alcaldía de Medellín. Aníbal Gaviria Correa, administrador de negocios, representa al Partido Liberal. Federico Gutiérrez Zuluaga, ingeniero civil, especialista en alta gerencia y en ciencias políticas, representa al Partido de la U. Luis Fernando Muñoz Ramírez, médico y cirujano, especialista en salud ocupacional, en cultura política y en seguridad social, representa al Partido Polo Democrático. Luis Pérez Gutiérrez, ingeniero industrial con máster en matemáticas, representa al movimiento Firmes por Medellín. Jacqueline Tolosa Castaño, abogada, representa al movimiento político Mira. Si desean ampliar la información sobre los candidatos a la alcaldía de Medellín, pueden ingresar a la página www.teleantioquia.com.co o www.elcolombiano.com. Además, allí podrán seguir en vivo o en directo este foro temático. Nos acompañan esta noche en este foro temático sobre infraestructura y movilidad, en orden alfabético por apellido, los candidatos Aníbal Gaviria Correa, Federico Gutiérrez Zuluaga, Luis Fernando Muñoz Ramírez, Luis Pérez Gutiérrez y Jacqueline Tolosa Castaño. También están con nosotros esta noche los periodistas Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias, Carlos Olimpo Restrepo del periódico El Colombiano y Víctor Jaime Vargas de Teleantioquia Noticias. Las reglas para el foro de esta noche son las siguientes. Se han ubicado los candidatos en orden alfabético de izquierda a derecha por apellido. Se harán 3 rondas de preguntas, la misma pregunta para cada uno de los candidatos. Tendrán 1 minuto para respuesta. Los periodistas siempre podrán hacer una contrapregunta. Esa será diferente para cada candidato y tienen ellos 1 minuto para responder. El orden de intervención de los candidatos, primera ronda, iniciamos con el primer candidato a la izquierda, la segunda ronda con el segundo y así sucesivamente. Si el tiempo lo permite, haremos una 4ª o 5ª ronda de preguntas de los periodistas. Habrá un reloj, cuenta regresiva de 1 minuto, faltando 10 segundos, se escuchará una alarma sonora, nos indicará que el tiempo está por terminar. Y mucha atención que al finalizar la ronda de preguntas de los periodistas, los candidatos podrán interrogarse entre sí. Tendremos una bombona, vamos a depositar allí los nombres de los candidatos. Iniciará haciendo las preguntas el candidato o candidata que por orden alfabético corresponda y la respuesta será de quien por suerte salga de allí, de esa urna, de esa bombona, progresivamente. Si da la coincidencia de que quien debe preguntar es el mismo nombre de que aparece allí en la boletita, entonces nuevamente se deposita allí el nombre y continuaremos sacando. La pregunta debe ser sobre el tema del día de hoy, de este foro temático que es infraestructura y movilidad. Vamos a iniciar entonces, señores y señoras, con las preguntas. Primera ronda de los periodistas, don Fernando Cifuentes. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué van a hacer ustedes para garantizar el funcionamiento de Metroplus y más allá de Metroplus del sistema integrado de transporte en Medellín? Doctor Aníbal Gaviria, corresponde a usted 1 minuto. Bueno, buenas noches a los televidentes de Teleantioquia, gracias a Teleantioquia del Colombiano, un saludo a Jacqueline y a los demás candidatos que nos acompañan y a los señores periodistas. Por supuesto, el principal enfoque nuestro en términos de movilidad será impulsar el sistema integrado de transporte masivo del Valle de Aburrá. Medellín tiene una columna vertebral que no lo tiene ninguna otra ciudad, que es el metro de Medellín. Por eso, en ese orden de ideas, tenemos que construir los otros alimentadores para que el metro se utilice al 100%, el tranvía de Ayacucho y los 2 cables complementarios, el tranvía de la 80 e iniciar también el tranvía de la 34.
y por supuesto terminar MetroPlus y avanzar en su puesta en funcionamiento. Avanzar en su puesta en funcionamiento en la medida en que sea a gas, pero trataremos de que sea todos los demás en términos eléctricos. Un transporte masivo limpio e integrado en el Valle de Aburrá. Doctor Gaviria, ¿usted cómo conciliaría con los transportadores que de alguna manera han sido obstáculos, se han, no sé, desviado pues en el tema de MetroPlus? Yo creo que desafortunadamente hay unos hechos cumplidos. Como alcalde de la ciudad tendré que partir de lo que haya jurídicamente establecido al 1 de enero. Pero lo que puedo decirle a los transportadores es, nosotros no los vamos a estigmatizar ni vamos a entrar en ese coro de quienes los estigmatizan. Vamos a trabajar con ellos. Sabemos que son importantes en la ciudad para el transporte y para la integración del transporte. En la medida en que esos hechos cumplidos desde el punto de vista jurídico que encontremos permitan el diálogo y la concertación, vamos a avanzar con ellos en MetroPlus y vamos a avanzar con ellos en los demás medios de transporte que vamos a avanzar, como el tranvía de Ayacucho y el tranvía del 80. Concertación y trabajo conjunto con los actores de la movilidad en la ciudad, los transportadores de buses, busetas y busetones y los taxistas. Doctor Federico Gutiérrez, ahora tiempo para usted. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes, para los televidentes. Yo diría lo siguiente, mire, MetroPlus se convirtió en el ejemplo de lo que no debe ser una obra pública, una obra planeada para 4 años, estamos en el 8º año y no hay un solo burro dando por el sistema. Una obra que debió haber empezado a funcionar con sistema de energía eléctrica y va a empezar a funcionar a gas. ¿Qué hay que hacer con MetroPlus? Pues que funcione. Una gran preocupación que yo tengo es que supuestamente el 22 de diciembre empieza a funcionar el sistema, pero arranca la troncal nomás. Pero el sistema no es solo los buses que corren por la 30 o hasta Aranjuez, sino los alimentadores. O sea que esto es un sistema incompleto, es un sistema que se convirtió en el ejemplo de lo que no debe ser una obra pública y nos sirve como experiencia para saber qué no hacer en Medellín. Por eso hay que hacer bien los tranvías con energía eléctrica, el de Ayacucho, los 3 metrocables de la Sierra, el Pinal, el de Picachito en la zona noroccidental de la ciudad, el tranvía de la 80 y avanzar de manera decidida al 100% del sistema integrado de transporte, pero entendiendo que es una gran necesidad para la ciudad de Medellín. Doctor Federico, pero no estamos a tiempo, si va a empezar en diciembre, digamos, a funcionar una mínima etapa del MetroPlus, de hacer esas correcciones. ¿Usted se arriesgaría a hacer esas correcciones que está señalando como fallas dentro del sistema como está planeado y aprobado? Pues lamentablemente tengo la razón, no va a haber rutas alimentadoras cuando empiece el sistema, porque ha faltado decisión, porque no se han estructurado bien las rutas, porque desafortunadamente no se hizo el proceso de licitación de las rutas alimentadoras. ¿Y qué incluye eso que una ruta alimentadora llegue a una troncal? Es integración tarifaria, integración de un solo tiquete. ¿Qué significa sistema integrado de transporte? Es que la gente con un solo tiquete se mueva por todo el sistema pagando una sola vez. Lastimosamente, mientras no se integre el sistema, son más costos para los usuarios, más transbordos, más problemas de movilidad y no se mejora la ciudad. Mire, la movilidad debe significar es que tengamos más tiempo, que los ciudadanos tengamos más tiempo para hacer muchas cosas en un solo día, para compartir con la familia, para poder descansar un poco más, para poder hacer más actividades. Y lastimosamente este era un proyecto muy necesario que no empieza a punto y que no va a empezar como debe empezar con la ruta alimentadoras. Será el 48% del sistema cuando esté integrado ruta alimentadora y troncal de MetroPlus. Aspirante Luis Fernando Muñoz, ahora lo escuchamos a usted. Muy buenas noches y muchas gracias a Teleantioquia por la invitación. Quiero empezar con esta información. La caravana antidemocrática de Caracol impidió la participación del médico Luis Fernando Muñoz, candidato a la alcaldía de Medellín, el pasado 21 de septiembre con el argumento: cuando usted sea dueño de Caracol, lo entrevisto cuantas veces quiera. Ante este despropósito declaro personas no gratas a los directivos de Caracol, periodista Darío Fernando Patiño y al Grupo Santo Domingo. Propongo que manifestemos nuestra indignación ante esta manipulación de la información, no volviendo a sintonizar al canal Caracol. Frente a la propuesta debe de fusionarse MetroPlus y el metro. No es concebible que hoy el transporte público esté por fuera de la integración de todo el municipio. No se concibe esa pelea que ha habido ahí entre MetroPlus y el metro. Inclusive el metro estuvo totalmente de acuerdo.
Yo me reuní con ellos la semana pasada que el MetroPlus se debía de movilizar a través de energía eléctrica. Pero el tema de MetroPlus en este momento está claramente retrasado. El problema es ese, cómo ponerlo a tono como lo necesitan los ciudadanos. No hay, por ejemplo, los terrenos, el lote para hacer el enlace entre la troncal de Belén y la troncal del ferrocarril. ¿Qué hacer ahí? Por eso, primero vuelvo y planteo, eso lo tiene que coger Metro, debe estar Metro y MetroPlus fusionado. Segundo, analizar con los transportadores esa problemática para ver si continúan inclusive alimentando el metro mientras que solucionamos el problema MetroPlus. Y lo otro, si pensamos en el transporte público, indudablemente los transportadores se van a ver afectados. Tenemos la solución, ¿cuál es? Indemnizar a dichos transportadores desde un punto de vista justo. Por eso hay que negociar con ellos para buscar un acuerdo social, político, económico, y lógicamente va a tener que hacer indemnización, porque nosotros estamos de acuerdo con que hay que garantizar es el transporte público, Metro, MetroPlus, el tranvía por la 80, el tranvía arriba a Buenos Aires, etcétera. Muchas gracias. Doctor Luis Pérez Gutiérrez, la misma pregunta también para usted. Bueno, el MetroPlus se inició en el año 2002 con un apoyo del COMPES nacional. Era un proyecto de 205.000 millones de pesos para hacer unos sistemas que alimentaran al metro desde Belén, desde Manrique, etcétera. Por la improvisación que tuvieron las siguientes administraciones, ese proyecto se creció por la avenida del ferrocarril y hemos tenido ya unos sobrecostos de casi de 600.000 millones de pesos y una demora, o sea, una obra importantísima sin funcionar. Como vaya, hay que apoyarla urgentemente para terminarla. Yo estoy de acuerdo en que MetroPlus no sea a gas, que sea MetroPlus eléctrico. Y me parece también importante completar el sistema con más metrocables como el que nos tocó hacer en años pasados y que no traten tan mal a los transportadores, porque los transportadores llevan 70 años prestándole servicio de transporte masivo a la ciudad de Medellín. Doctor Luis Pérez, ¿qué es no tratar mal a los transportadores? ¿De qué se trata esto? Bueno, los transportadores han sido los que crearon desde hace 70 años el transporte colectivo en la ciudad de Medellín. Ellos deben participar en un mecanismo justo para operar el MetroPlus. Inclusive, una cosa más grave, un bus a gas puede durar 5, 6, 7 años. Requiere mantenimiento intensivo. Un bus eléctrico puede durar hasta 100 años y el mantenimiento es muy bajo. Ustedes se imaginan el gobierno, el sector público manejando buses de gas, teniendo que estarlos llevando al taller cada rato, que se pierdan las piezas, que se roben las sillas, que se roben las llantas. Ese es un problema que ya ha fracasado muchas veces. Empresas varias manejó buses a diésel mucho tiempo y fue todo un fracaso. O sea que hay que lograr una sinergia positiva entre gobierno y transportadores. Esta primera ronda de preguntas vamos a cerrarla con la aspirante Jacqueline Tolosa. Muy buenas noches para todas las personas que nos sintonizan en este momento y para mis compañeros de debate y por supuesto a Teleantioquia. El tema de MetroPlus pues es un mal ejemplo que no se debe repetir, es una experiencia que no se debe repetir cuando precisamente en Medellín hemos sido ejemplo para el país. Entonces es recordar que ha sido un problema indexado de gobiernos anteriores, pero que en este momento el dirigente que ingrese, la dirigente que ingrese pues debe tomar cartas en el asunto y se debe hacer desde ahora. Precisamente el sistema integrado debe ser eso, integrado, y es lo que ha faltado, lo que ha fallado. Mire que ha habido problemas en la contratación. ¿Cómo es posible que las placas donde iba el sistema de MetroPlus se ha tenido que cambiar varias veces? Entonces se pregunta uno, el tema de la contratación, ¿por qué no se le ha hecho seguimiento? ¿Por qué no ha sido suficiente entonces la autoridad del municipio en cabeza del alcalde para que el MetroPlus realmente sea una realidad el día de hoy? Eso ha sido lo que ha faltado en la ciudad de Medellín, que esa autoridad sea real, sea efectiva. Otro tema que propongo es que si precisamente es integrado, que las personas con un solo pasaje puedan tener aún lo que es el transporte público que llega hacia independientemente de los alimentadores. Doctora Jacqueline, a propósito del tiquete integrado, ¿cuánto debería costar ese tiquete entonces para que sea justo para los usuarios?
Por supuesto, el tiquete para que sea justo, aquí hay que entender que no debe ser de imposición, sino que debe ser con deliberación con todos los actores que hacen parte. Hay organizaciones que representan, está precisamente el gremio transportador, pero también ahí están los que asocian los usuarios, está la comunidad, están las organizaciones no gubernamentales. Hay que hacer un gran encuentro antes para que podamos definir ese aspecto del tiquete y que se estandarice un precio. Muy amable, doctora. Terminamos esta primera ronda de preguntas a los aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Vamos a ir a una pausa breve y retornamos con este tema: infraestructura y movilidad. Sobre infraestructura y movilidad. Una alianza de Teleantioquia y El Colombiano. Elecciones 2011. Tu voto decide. Continuamos con este tema, infraestructura y movilidad. Foro temático con los aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Medellín. Esta segunda ronda de preguntas la vamos a iniciar con el periodista Carlos Olimpo Restrepo. En caso de llegar a la alcaldía de Medellín, en el mandato usted va a mantener o a suprimir el sistema de las fotomultas, o qué cambios introduciría en este mecanismo de control de tránsito. Doctor Federico Gutiérrez, comenzamos esta segunda ronda con su respuesta. Creo que ha sido un proyecto mal concebido. Las cámaras no solo son para fotomultas, creo que hoy hay un terror sobre este tema donde no existió claridad desde el principio, donde inclusive en mitad del camino se corrigieron límites de velocidades en algún costado de la avenida regional. Si se podía, ¿por qué no lo pusieron desde el principio? Denotó improvisación. Esto no puede ser un tema que se vea como un monstruo que asuste a los ciudadanos. Tiene que haber pedagogía, tiene que haber buena señalización, y el sistema de control de tránsito debe servir para ayudar a mejorar la movilidad, para darle información al ciudadano oportuna, cuando hay trancones, cuando hay problemas en una vía, que el ciudadano reciba información de qué ruta alternativa debe tomar, que el ciudadano tome la decisión de mirar por dónde se va y utilizar esas mismas cámaras y tener acceso de sus dispositivos móviles y tener toda la posibilidad. Pero algo que era muy importante, era prioridad la seguridad, y no se priorizó. Priorizaron más en cámaras de fotomultas que en cámaras de seguridad que sí necesitaba la ciudad. Doctor Federico, pero entonces, según entendemos de su pregunta, de su respuesta mejor, las fotomultas pasarían a un segundo plano, no se instalarían más, o se modificaría su funcionamiento, porque las que están instaladas están pensadas precisamente para controlar velocidad, para controlar los vehículos. Yo reorientaría todo lo que hay en el Centro de Control de Tránsito, haría pedagogía con las fotomultas durante 3 meses, acuerdos claros con los ciudadanos, que respetemos la norma, campañas de cultura ciudadana, que avancemos en eso como ciudad. Esto no es solo un tema de alcalde, de consejo, de secretaría de tránsito, sino que nos comportemos en la vida, pero para eso tiene que haber información, acabar con temas injustos como el tema, por ejemplo, de la multa en amarillo. ¿Es que acaso hay temporizador entre verde y amarillo? Eso no existe. Entonces, las personas lo que piden son cosas justas y que no se abuse de un sistema, y que el Centro de Control de Tránsito sirva para ayudar a mejorar la movilidad, que tenga carteles de leyenda variable, que cuando identifique, por ejemplo, un accidente, los tiempos de respuesta sean de máximo 5 minutos y no de 20 minutos, como ocurre hoy en la ciudad, y eso es toda una eternidad para una ciudad como Medellín, que tiene tantos problemas de movilidad. Tiene que haber cultura ciudadana, respeto por las normas, pero mucha pedagogía y mucha señalización, y no abusar del ciudadano. Doctor Luis Fernando Muñoz, la misma pregunta para usted. Nosotros en nuestro programa de gobierno, que lo entregamos el 3 de agosto, está claramente contemplado no a las fotomultas. ¿Por qué? Porque esto es una postura autoritaria, y más bien utilizar toda esta tecnología para hacer comparendos pedagógicos, que le llegue a la casa, vea, usted cometió esta infracción, vaya, capacítese. Inclusive hay que capacitar también a los peatones en las normas de tránsito. La otra cosa que debe estar ligada a este aspecto es el GPS o el GPS, que lo están poniendo obligatorio, creo que debe ser voluntario. El otro, ¿por qué le van a cobrar 70.000 pesos a las personas por administrar el GPS? Pongámonos de acuerdo con los taxistas, cuánto es lo justo, cuánto es lo correcto que se debe hacer. Más el aspecto de movilidad también es otra cosa interesante, es tener un carril que quepan 2 o 3 motos, especializado para las motos, para que evitemos tanto accidente de tránsito.
Doctor Muñoz, usted habla de implantar las multas más como un sistema pedagógico, pues las fotomultas, perdón, como un sistema pedagógico que realmente como un sistema punitivo, pero en realidad también se ha demostrado que en algo ha mejorado la movilidad en algunas zonas donde ya están, la gente está respetando los semáforos, la gente está respetando los límites de velocidad. ¿No cree que tomar esa decisión sería un retroceso un poco? No, es que precisamente antes es, si cometimos un error, ¿por qué seguimos en el mismo error? Creo que es de humanos errar y por consiguiente, si tenemos la solución de ser comparendos pedagógicos, es mucho más amable con la gente. Miren Suiza, la gente paga los impuestos más costosos del mundo, pero porque se revierten en ellos y es con cultura ciudadana. Aquí creemos, todavía estamos con ese método tradicional que la letra con sangre entra, ¿no? Eso ya está mandado a recoger hace muchos años y hoy eso es lo que hay que implementar. Esa es la cultura de la violencia, esa es la cultura de lo que es la seguridad ciudadana interpretada como autoritarismo e interpretada como represión. Esos son elementos que plantean nuestra cultura, represivo. O sea, aquí creemos que la gente entonces no se pasa el semáforo porque lo van a sancionar, no, hay que llevarlos a que no se lo pase porque puede ser peligroso para él y para la vida de las demás personas. Doctor Luis Pérez, también tiene usted un minuto para esa pregunta. Tal como están concebidas las fotomultas, yo no estoy de acuerdo con ellas. Estamos pasando de un proceso de multas manuales a un proceso de multas digitales, inclusive por unas cámaras escondidas. Necesitamos hacer un proceso ambicioso de pedagogía y de cultura ciudadana para que haya una alfabetización digital de la sociedad. Es muy común que cuando las autoridades no pueden vencer a los bandidos, empiezan a perseguir a los ciudadanos de bien. Y un poco eso es lo que ha pasado en esta ciudad. Estamos prácticamente persiguiendo a los ciudadanos de bien cuando hay que llenar a Medellín de cámaras y de instrumentos digitales, primero para acabar con los bandidos y con la delincuencia. Segundo, hoy es posible acabar con el robo de vehículos si hacemos una especie de retenes digitales que se pueden hacer muy fácil con cámaras y otros instrumentos de alta tecnología. O sea que primero tenemos que acabar con los bandidos y después hacer esa disciplina social que es necesaria a futuro. Doctor Luis Pérez, ¿qué hacer entonces con lo que ya está instalado? ¿Ya hay contratos firmados? ¿Sería un retroceso también? Bueno, yo creo que lo que nos tienen que presentar a la sociedad claramente es qué tipo de contratos se están haciendo en la ciudad. Porque yo entiendo que lo que se ha hecho es que se ha montado un negocio para los privados que incluso han tratado hasta de dominar las mismas velocidades de las avenidas. Por ejemplo, en la autopista, en la avenida paralela al río, la velocidad era de 80 kilómetros por hora. Pero como a 80 no le ponían fotomulta a nadie, entonces bajaron la velocidad a 60. Eso muestra que hay muchas sospechas sobre si estas cámaras son convenientes o no. Yo estoy de acuerdo en hacer, inclusive si quieren con esos mismos contratistas, un sistema de cámaras inteligentes para toda la ciudad, un proyecto mucho más grande para coger los bandidos, para acabar el robo de carros y para hacer un proceso de organización del tránsito y de información a la ciudadanía cuando se está moviendo en la ciudad para que no quede atrapada en los tacos. Doctora Jacqueline Tolosa, ahora su turno, por favor. Bueno, es importante manifestar que de dónde vienen las fotomultas. Precisamente desde el año pasado, 2010, ingresamos en la década de la seguridad vial. Ese realmente es la argumentación, el sustento. Luego tenemos que saber que también están planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo como ley en este momento. Y obviamente se implementó en la ciudad de Medellín, pero sí hay que reconocer que se equivocaron en la implementación, fue abrupta la misma y todo se definió sin hacer un procedimiento anterior, sin hacer un proceso pedagógico con la ciudadanía. Por eso es que yo manifiesto que la propuesta mía es que precisamente esas fotomultas se haga la revisión de las que ya se implementaron, porque hay que definir también el tema de circunstancias, modo y lugar que pueden o tienen que ver a veces con inseguridad. Segundo, que las fotomultas sí disminuyen también el tema de corrupción, a contrario de lo que sucedía antes cuando las que eran manuales. Y tercero, que el aspecto también de la seguridad vial tiene que ver con el tema de las fotomultas, pero que hay que hacerle un seguimiento donde no se vaya a violar el debido proceso.
Doctora Jacqueline, a propósito de eso, hay quejas de los ciudadanos frente al debido proceso, frente a una imposición por diversos factores. Había un taco, me pasé a la cebra, después traté de devolverme, le di paso a una ambulancia. ¿Qué hacer en esos vacíos jurídicos que la norma claramente estipula y que incluso algunos han anunciado podrían dar hasta para demandar la norma que permite la creación de las fotomultas? Sí, precisamente ahí lo que propongo es que se haga como una revisión de todo eso a través de que la que es la responsable, la Secretaría de Transporte. Y de hecho hago una figura o propongo una figura que sea como esa del defensor también de los usuarios que tienen que ver con los comparendos. Esa figura de defensor del usuario ayudaría mucho para que se pueda realizar que el proceso sea de acuerdo, sea debido con el procedimiento jurídico que compete, porque hay que reconocer, si bien es cierto, en Medellín el tema de los comparendos ha sido de un recorrido extenso. ¿Qué sucede? Que los ciudadanos no conocemos realmente cómo es el trámite ni a qué tenemos derecho. O sea, ¿cuándo puedo yo apelar? Resulta que la persona, el tema de decir comparendo es comparecer, es presentarme a, no significa que debo pagar. Y ahí es donde hay un error de conocimiento por parte de la ciudadanía y por eso hay que hacer el tema pedagógico. Y propongo adicionalmente la emisora vial 24 horas para que las personas nos eduquemos en la parte vial y por supuesto sepamos cómo está la ciudad en la parte de movilidad. Y la misma pregunta para cerrar esta ronda con el doctor Aníbal Gaviria Correa, también un minuto. Sí, yo creo que las fotomultas fueron definitivamente de pronto una buena idea mal implantada. Por supuesto, hubo falta de señalización y eso habrá que mejorarlo de aquí en adelante. Hubo falta de pedagogía y eso también habrá que profundizarlo. Algunas de las reglamentaciones primeras en velocidad y en algunos otros aspectos fueron demasiado estrictas y equivocadas y se han venido mejorando y cambiando y se deben todavía cambiar más. Y me parece que lo que debemos entender es que esto es un avance, debe ser un avance en cultura ciudadana y no es multar por multar. Por eso hay que hacer una mucha mayor fortaleza en temas pedagógicos y en temas de señalización para que el ciudadano tenga ese conocimiento y tenga esa posibilidad de respetar la regla antes de ser multado. Doctor Gaviria, el caso de los guardas de tránsito en Medellín, entonces, ¿qué se haría con ellos en el caso, digamos, de que se mantengan las fotomultas, este sistema pues, de control del tránsito digital? No, yo creo que lo uno no riñe con lo otro, para nada. La tecnología, tanto en el tema de tránsito como en el tema de seguridad, debe trabajar con las personas y con las instituciones y organismos que han venido trabajando cada uno de los temas. Por ejemplo, en el tránsito, los agentes de tránsito deben compenetrarse con las nuevas tecnologías. Ahora, me parece que satanizar las cámaras es un mal camino, porque además, por Dios, las cámaras de fotomultas no son en Medellín la única ciudad del mundo donde están. Entonces, la policía debe apoyarse en las cámaras de seguridad para atacar la inseguridad y los agentes de tránsito apoyarse en las cámaras para también mejorar el tema de transporte y movilidad de la ciudad. No riñen el uno con el otro, deben antes es trabajar en forma armónica para buscar no multar, no sancionar al ciudadano, para buscar una cultura ciudadana, un aprendizaje a través de una pedagogía para que la gente respete la norma, porque quiere respetarla, porque está convencido de que debe hacerlo. Muy amable, doctor, gracias. Vamos con una pausa, nueva pausa breve y retornamos con los aspirantes a la alcaldía de Medellín. Foros temáticos con los aspirantes a la alcaldía de Medellín. Hoy, infraestructura y movilidad. Tercera ronda de preguntas. En esta ocasión corresponde iniciar al periodista Víctor Jaime Vargas. Candidatos, ¿ustedes qué balance hacen de la medida del pico y placa en Medellín? ¿Estarían dispuestos a modificarla o incluso a suprimirla? Luis Fernando Muñoz, el candidato que inicia respondiendo en esta ronda.
También en nuestro programa está claramente contemplado que al final de nuestro mandato o antes debe estar completamente eliminado el pico y placa. Por lo siguiente: uno, vuelvo a decir, hay que implementar el transporte público, la cultura del transporte público. Dos, cambio de horarios, o sea, hay que también romper el paradigma. Por ejemplo, como en otros países, la mitad de las personas, de los que trabajan, estudian, entran a las 6:30 de la mañana y otros a las 8:30 de la mañana. Y tres, hay que plantear otro elemento que es la posibilidad de que Medellín se convierta realmente en todo un aspecto de tipo cultural, artístico, productivo, para que Medellín trabaje las 24 horas del día. Ahora sí, como lo vamos a ver en infraestructura, podemos plantear algunos elementos que apuntan a ese aspecto importante. Doctor Muñoz, pero ¿no sería, digamos, más conveniente entonces tomar de una vez la decisión y suprimirlo de inmediato cuando empiece, digamos, en caso de que usted llegue a la alcaldía, su mandato? Yo digo que inmediato no, por lo siguiente, porque hay que conservar algunos elementos que quedan en el imaginario de las personas, que por eso a veces se hace esa vaina pedagógica los lunes o cuando se cambia en el semestre, porque en el imaginario de la gente queda eso. Entonces hay que empezar toda una cultura de cambio de paradigma. Si de aquí a eso tenemos esa posibilidad, lo hacemos. Por eso digo que aquí hay elementos fundamentales a tener en cuenta. Uno, que sí lo podemos hacer, cambiando ese concepto, ese paradigma de que a toda hora tenemos que entrar a las 6 de la mañana o a toda hora a las 7 de la mañana, y todo mundo lo podemos hacer. Entonces, si eso lo podemos hacer de aquí a que lleguemos a el 1 de enero del año 2012, lo hacemos, y me parece buena la idea. Cómo no, muchas gracias. Vamos ahora con su respuesta, doctor Luis Pérez, de la misma pregunta. Bueno, el pico y placa es una medida de gobernantes incompetentes que nos van haciendo caer en la falta de obras de infraestructura, que es lo que necesita esta ciudad para el empleo y para la movilidad. Tenemos que empezar a devolver el pico y placa, devolverlo de inmediato a un día, y quitar el pico y placa para las calles barriales, que no se necesita, y hacer más vías, hacer un sistema vial, un sistema de movilidad de la ciudad. En particular, yo estoy proponiendo hacer una gran autopista urbana al lado y lado del río Medellín. El río Medellín, sin tocarlo, tiene 60 metros al lado y lado, que puede ser una gran autopista urbana de Bello hasta Sabaneta, por concesión, o sea, con dinero privado, para que la ciudad se mueva rápidamente y para que en menos de un año o cuando empiece a operar una parte, quitar definitivamente el pico y placa. Doctor Luis Pérez, pero se matriculan carros en la Secretaría de Tránsito de Medellín, eso de alguna manera representa ingresos para la ciudad. Usted plantea casi que suprimir el pico y placa. ¿Cómo conciliar entre ese gran ingreso de vehículos y la movilidad? Bueno, es que precisamente lo que yo ya le hice su respuesta, pero se la amplío, mejor que me dé un minuto más. En Medellín están entrando 25.000 vehículos al año, o sea que en estos últimos 8 años que no se ha hecho ninguna vía, han entrado ya 200.000 vehículos. En teoría se deberían necesitar más de 1.000 kilómetros carril para resolver los problemas de movilidad de la ciudad, y no se ha hecho nada. En la alcaldía Luis Pérez se hizo la doble calzada Las Palmas sin valorización, se hizo la avenida 34 sin valorización. Eso quiere decir que sí se pueden hacer obras y progresar. En el poblado tenemos que hacer las obras necesarias para que tenga movilidad, sin valorización. Yo creo que tal vez yo he sido el único que he venido defendiendo que haremos las obras en el poblado sin valorización, porque en Medellín se paga buen impuesto y tenemos que destinar parte de esos impuestos a resolver el problema de la movilidad de la ciudad. Doctora Jacqueline Tolosa, su turno, por favor. Sí, en el tema del pico y placa, precisamente cuando se elaboró el plan de gobierno con el equipo de trabajo y mirábamos cuáles eran las prioridades, pues encontramos que las prioridades en la mayoría de las comunas precisamente no era el de la movilidad. Por eso es que para nosotros, para el plan de gobierno mío, el pico y placa debe ser sectorizado, pero previo un estudio.
sea que se hace importante sí la movilidad, se hace importante e interesante el tema del pico y placa, pero que el pico y placa sí sea sectorizado porque realmente no se requiere en todos los lugares de la ciudad. Pero adicionalmente, dentro del plan de gobierno, ¿qué resultó? Que por ejemplo los taxistas sí estaban pidiendo un pico y placa adicional, porque para ellos se incrementa el día de descanso y también el tema que pueden ellos generar mucho más ingresos productivos que llevarle a sus familias cuando la mayoría no son dueños de los vehículos que tienen a cargo. Doctora Tolosa, si para la gente a veces resulta difícil tener el pico y placa 2 veces a la semana y a veces se enreda con eso, que es generalizado, ¿no quedaría como un poco más enredado hacerlo sectorizado? No, a ver, el pico y placa cuando decimos que es sectorizado es que obviamente lo que yo quiero manifestar es que quedaría en las vías principales, en las vías arterias, y en esas vías arterias obviamente queda mucho más fácil. Es como ahora, hay unas vías que no tienen pico y placa, y cómo se maneja, pues hay una forma del procedimiento en el cual está incluido por supuesto la Secretaría de Tránsito y Transporte, es de manejo, desde que se sepa hacer, desde que esté la autoridad competente haciéndolo bien y que esté el procedimiento siendo ajustado permanentemente, que se pueda revisar de una manera eficiente, se puede realizar con toda tranquilidad para la ciudad de Medellín. Pienso que es necesario hacerlo, porque como les digo, surgió de la misma comunidad decirlo, y como les digo, así como hay un sector que plantea que se pueda ampliar el pico y placa para ellos, como es específicamente para los taxistas. El doctor Aníbal, también para usted la misma pregunta, 1 minuto. La solución a la movilidad de la ciudad tiene que ser mucho más integral. Nosotros por eso tenemos un conjunto de propuestas. La propuesta principal es aumentar sustancialmente el transporte público masivo, que las personas no tengan que utilizar el vehículo particular, y eso favorecerá temas como el pico y placa y muchos otros para poder ir de un lado a otro de la ciudad, sino que lo hagan a través de una red integrada de transporte masivo en la ciudad. Pero respecto específicamente al pico y placa, no estamos de acuerdo. Nosotros nos hemos comprometido en un desmonte gradual hasta desmontarlo en forma total, y ese desmonte gradual será primero dejándolo únicamente en las vías que realmente estén más congestionadas en las horas pico. Adicionalmente, creemos que se deben buscar otro tipo de soluciones restrictivas y de cultura ciudadana. Por ejemplo, el contraflujo que hemos propuesto para la Avenida del Poblado entre las 5 y las 8, entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, en el sentido norte-sur, y avanzar también. Su tiempo ha terminado. Gracias. Doctor Aníbal, algunos expertos consideran que el atraso en vías de la ciudad es de muchos años, unos dicen de 20, otros de 15, y justifican la medida del pico y placa precisamente para tratar de emparejar un poco la situación frente al crecimiento automotor. ¿Usted cree que en el periodo de una alcaldía es posible equilibrar esa carga entre lo que falta por construir, entre los vehículos que cada día ingresan muchos más? Yo creo que se puede avanzar mucho y se tiene que avanzar mucho. Nosotros vamos a avanzar en la construcción de la concesión vial del río a nivel y en aspectos subterráneos, uniéndola también con algunas transversales, o sea, no solo la movilidad en sentido norte-sur, sino también oriente-occidente. Vamos a avanzar en las obras de valorización en el Poblado, vamos a avanzar en el tranvía de la 80, en el tranvía de Acucho, en los metrocables, en la terminación de Metroplus. Todas esas obras beneficiarán enormemente la movilidad de la ciudad. Y yo le diría, puede que en una alcaldía no se hagan, pero si eso es así, antes con mayor razón tenemos que empezar y pisando el acelerador en toda esa infraestructura para avanzar a desatrasarnos de lo que viene atrasado de mucho tiempo antes. Eso no elimina que tengamos que avanzar en otros frentes de cultura ciudadana. Por ejemplo, utilizar el vehículo de alta ocupación, esto es, que no viajen 1.5 personas en promedio que viajan en Medellín, sino más personas por vehículo. Ha terminado su tiempo, muchas gracias, muy amable doctor Gaviria. Vamos a cerrar esta tercera ronda de preguntas con el doctor Federico Gutiérrez Zuluaga. Hace 7 años se presentó la medida del pico y placa como una medida temporal, mientras se hacían las grandes obras y el sistema integrado de transporte, ni lo uno ni lo otro. Lo que yo considero es que el pico y placa es de esas medidas restrictivas que vuelven perezosos los gobiernos, porque no se avanza de manera decidida en la solución de un problema que cada vez es peor. Este año
no entran 25.000 vehículos a la ciudad, doctor Luis Pérez, entran 50.000 vehículos a Medellín. Nosotros vamos a quitar ese el pico y placa, yo lo quitaré en aquellos barrios donde no se necesita, para que un pico y placa en Aranjuez, para que un pico y placa en Manrique, un pico y placa en el Popular, en algunas zonas, inclusive de Laureles, que tiene buenas vías. Necesitamos que los guardas de tránsito estén en algunas zonas de la ciudad donde hay conflictos vehiculares, ayudando a solucionar problemas, y no partiendo una señora en horario de pico y placa donde no hay conflictos de movilidad. Necesitamos medidas con sentido común y avanzar de manera decidida en la construcción de grandes obras y del sistema integrado de transporte al 100%, y así poder ir desmontando el pico y placa en las vías principales. A eso iba precisamente, doctor Federico, esas grandes obras de infraestructura, ¿cuáles propone usted específicamente? Específicamente le pongo una, mire lo que se convirtió, por ejemplo, la vía de la 80, una de las vías más importantes de la zona del occidente de la ciudad, donde la solución fue poner semáforos en cada esquina y de a 7 o 8 semáforos por glorieta. Yo eliminaré esas restricciones, haré intercambios viales y también entraré a hacer el tranvía de la 80 con energía eléctrica y generaremos un corredor en sentido sur-norte, norte-sur, que permita encontrar agilidad, y en ese sentido que podamos hacer eso, se irán eliminando las restricciones vehiculares, pero por el momento se mantendrá en esas vías principales, pero lo que hay que hacer es actuar. Yo por eso digo, es que es muy fácil por medio de un decreto, uno sacar el 20, el 30 o el 40% de los vehículos, pues claro que mejora la movilidad, ¿cómo no la va a mejorar? Pero aquí lo que tenemos que pensar en una ciudad que cada día van a entrar más vehículos y que necesitamos soluciones claras, contundentes, y para eso se tienen que hacer grandes vías, grandes obras y avanzar de manera paralela con el sistema integrado de transporte al 100%. Vamos a hacer una breve pausa y estaremos de regreso con los aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Medellín en este foro temático Infraestructura y Movilidad. Toda la información sobre Colombia Humanitaria está aquí en Urna de Cristal. Las familias atendidas con asistencia humanitaria representan la población completa de 351 municipios de Colombia. Son en total 23 departamentos atendidos que solicitaron ayuda para 609 municipios afectados. Para transportar esta ayuda se requirió una flota de 2.500 camiones y 120.200 caballos en zonas rurales. Unidos lo hacemos mejor. Tal como lo anunciamos al comienzo de este foro temático, los candidatos van a hacerse unas preguntas entre sí. La mecánica es simple, es sencilla. El tema, eso sí, debe ser el mismo que hemos estado abordando con las preguntas de los periodistas: infraestructura y movilidad. Aquí están los nombres de los candidatos: Aníbal Gaviria Correa. Vamos a depositar todos los nombres en esta bombona. Federico Gutiérrez Zuluaga. Igualmente lo depositamos. Luis Fernando Muñoz Ramírez. Luis Pérez Gutiérrez. Y Jacqueline Tolosa Castaño. Aquí está él. Vamos a iniciar entonces las preguntas de los candidatos en orden. Corresponde a Jacqueline Tolosa, es el orden que veníamos, el consecutivo, tercera ronda, era cuarta, al doctor Luis Pérez. Corresponde al doctor Luis Pérez por orden alfabético, veníamos en el consecutivo. Esta pregunta la hará el doctor Luis Pérez Gutiérrez y va a responder el candidato cuyo nombre aparece en este papel. Luis Pérez Gutiérrez. Como lo anunciamos, en caso de coincidir, lo dejamos aquí a un ladito, sacamos otro, ya lo vamos a introducir nuevamente. Y sacamos otro, cualquiera. Corresponde entonces a Luis Fernando Muñoz Ramírez. Doctor, su pregunta. Doctor Luis Fernando Muñoz, como estamos hablando de infraestructura y movilidad, yo quisiera que usted nos explicara
¿qué piensa hacer usted con la Feria de Ganado, donde tenemos 280.000 metros cuadrados, planos de un gran valor y que está entre dos comunas que no tienen ningún tipo de espacio público? A ver, yo creo que esa obra es importante que todavía se conserve como tal para la ganadería, pero ahí podíamos utilizar también otro espacio para hacer un parque para la comunidad. Creo que ese sería un elemento importante a tener en cuenta. ¿Suficiente, doctor? ¿No se toma su minuto? Suficiente. Gracias, muy amable. La siguiente pregunta la va a formular la candidata Jacqueline, vamos en orden alfabético, y la respuesta será del candidato Luis Pérez Gutiérrez. Bueno, precisamente como estamos con el tema de movilidad e infraestructura, doctor Luis Pérez, yo sí quisiera que nos pudiera sacar como de la duda que todo eso que usted está planteando de las autopistas de segundo nivel, todo ese aspecto, realmente los costos que se tienen en este momento planteados, cuánto se invertiría, cuánto sería lo que realmente la inversión que se llevaría en infraestructura, y si eso no le va a restar al tema social que usted también lo plantea como un aspecto importante e interesante dentro de su plan de gobierno. Gracias, Jacqueline. Yo estoy proponiendo hacer una autopista de segundo piso, elevada, desde Bello hasta Caldas, al lado y lado del río Medellín, respetando todo lo del río, para que en el primer piso le demos posibilidades de tener una ciclovía de Bello a Caldas, un espacio para caminantes, unas cosas bien lindas con flores y con fuentes de agua. En algunos casos habrá por debajo de la tierra, subterráneo, pero ese no puede ser lo general. Y en eso yo difiero mucho del doctor Aníbal Gaviria. En Boston, por ejemplo, están haciendo lo que llaman el Gran Túnel, que es toda la vía subterránea, y han tenido graves problemas freáticos, graves problemas geológicos, y los precios se han aumentado. Esa obra se empezó hace 30 años y no se ha podido terminar, y pasó de 2.600 millones de dólares a 15.000 millones de dólares hoy. O sea que es muy importante aprovechar que nosotros no tenemos nieve ni problemas climáticos para hacer una vía distribuidora por encima y superficial. Gracias, doctor Luis Pérez. La segunda pregunta la va a formular el doctor Aníbal Gaviria y corresponde la respuesta al candidato Federico Gutiérrez Zuluaga. Federico, con respecto a las fotomultas, poco le he escuchado la idea de tal vez desmontarlas o hacia el futuro no seguir avanzando con el tema de las fotomultas, lo cual me inquieta porque creo que es un mensaje de cultura ciudadana de retroceder. ¿Usted continuaría con las cámaras? ¿No continuaría con las cámaras? ¿Y continuaría cobrando las fotomultas o no continuaría cobrando las fotomultas? Bueno, gracias por la pregunta, doctor Aníbal. Pues yo ya respondí eso ahora. Yo creí que me había puesto atención. Y es decir lo siguiente, mire, las cámaras de fotomultas no son solo fotomultas, sino que hacen parte de un sistema que son los centros de control de tránsito, que no solo deben ser para multar a la gente, sino que exista mucha información que sirvan con cámaras para mejorar la movilidad, para darle información oportuna al ciudadano, y que hay un tema concreto, primero que todo, las cámaras no se pueden desmontar por términos legales. Lo que yo sí he dicho es que si en mis manos hubiera estado, hubiera primero invertido en cámaras de seguridad que en cámaras de fotomulta. Y creo que ha faltado mucha pedagogía y que se improvisó en el camino. Como en un costado, por ejemplo, de la regional, se llegó a poner un carril entre 60, 70, 80 kilómetros. En el camino se dieron cuenta que estaban equivocados y lo tuvieron que corregir. Y esa plata que le cobró al ciudadano, ¿ya qué? Por un simple error. Entonces yo lo que digo es no abusar del ciudadano, pero ahí deben estar y cumplir su papel social y mucha educación. Muy amable, doctor. Va a seguir usted con la palabra, pero para preguntar. Y la pregunta se la va a formular al candidato, la candidata Jacqueline Tolosa Castaño. La doctora Jacqueline, yo le preguntaría lo siguiente, y es, la ciudad tiene que avanzar de manera decidida para mejorar problemas de movilidad. Tenemos un gran atraso vial, no solo incluyendo estas dos administraciones, sino por ejemplo también la del doctor Luis Pérez y las de otros alcaldes. Yo le preguntaría ¿usted a qué le daría prioridad? ¿A las obras de infraestructura física, a las grandes vías,
o a los sistemas integrados de transporte que necesita la ciudad? Bueno, antes de responder la pregunta, quiero manifestar algo porque sé que es la última ronda, que precisamente el día de ayer el movimiento político Mira inscribió el miraísmo para la renovación absoluta a nivel internacional ante la ONU en Ginebra, Suiza, y ante la OMPI, Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y le respondo la pregunta de esta manera: para nosotros, ¿qué es lo importante? Y para mí, ¿qué es importante? El ser humano. Y por eso es que digo que en Medellín importa la persona. Por eso yo privilegio al ser humano. Y para privilegiar al ser humano no puedo decir que voy a privilegiar entonces las infraestructuras, salvo que esté armonizado y de manera equilibrada con el ser humano. Por eso aquí hay que hacerle una apuesta así interesante, por ejemplo, a lo que es la red de andenes. Se nos ha olvidado que nosotros como ciudadanos la mayoría son peatones y los peatones requieren los andenes para poder transitar con seguridad. Entonces, en esa medida sería la apuesta mía por el ser humano, todo lo que vaya a favor del ser humano, entonces ahí estaría la infraestructura, pero en la medida que sea y se respete el ser humano, la vida del ser humano, la seguridad del ser humano. Muchas gracias. Y ahora, doctor Luis Fernando, le corresponde a usted ya por descarte, ¿no? Lógico, el último que queda. La pregunta para que responda Aníbal Gaviria Correa. Doctor Luis Fernando. Yo me quiero salir un poco del esquema. ¿Puedo hacer una pregunta? No, la idea es tiene que ser relacionada con el tema de esta noche, infraestructura y movilidad. Ya en otra oportunidad tendremos ya la posibilidad de otras preguntas. Bueno, doctor Aníbal, usted unas veces dice que sí a la valorización, otras veces dice que no. ¿Cuál es la postura frente a las 22 obras que están pendientes en el poblado? No, Luis Fernando, creo que usted me ha escuchado mal. Yo siempre he tenido en eso, como en todas las demás posiciones, una que no cambio. Me parece que deben avanzar esas obras. Lo principal en las obras del poblado es que se hagan, no seguir retrasándolas. Aquí en este foro hemos visto cómo todos estamos de acuerdo en que hay un gran atraso en obras de infraestructura en la ciudad, y uno de los más grandes atrasos está en el sector del poblado, que además de alguna manera ayuda al colapso y a la dificultad de la movilidad en toda la ciudad. Por supuesto que analizaremos esa valorización en la medida en que sea justa, en la que sea equitativa, pero me parece que allí hay un poder adquisitivo y hay una valorización real que quedó definida en los estudios que se hicieron, y que las mismas gentes del poblado en su gran mayoría están no solo dispuestas sino gustosas a pagarlo, pero que se hagan las obras prontamente. Muy amable, doctor Aníbal. Señoras y señores, el próximo jueves 29 de septiembre tendremos otro foro temático. En esa oportunidad será con los candidatos a la gobernación del departamento de Antioquia, y los temas serán los mismos: infraestructura y movilidad. La próxima semana, martes, a ustedes, señores, los invitamos nuevamente para que compartamos con nuestros televidentes. Tendremos otro tema interesante de ciudad. Señores periodistas, muchas gracias. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Teleantioquia, el periódico del colombiano, unidos en este ejercicio por la democracia. Foros temáticos con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Teleantioquia y El Colombiano presentaron en directo foro temático sobre infraestructura y movilidad con los candidatos a la alcaldía de Medellín. Elecciones 2011. Tu voto decide. Teleantioquia es pasión por lo nuestro.